Hay injusticias que marcan el alma para siempre, pero existe una que carcome por dentro de una manera especialmente cruel, cuando aquel que debería proteger es justamente quien oprime. Esta es la historia de una joven que vivió esa realidad, explotada por su propio padre, tratada como sirvienta en su propia casa, invisible a los ojos de quien debería amarla. Pero el destino, con su forma misteriosa de tejer los hilos de la vida, preparaba un encuentro que cambiaría todo. Un hombre viudo, de bienes y corazón observador, presenciaría aquella crueldad silenciosa y le ofrecería algo que ella jamás se había atrevido a soñar: dignidad, libertad y, quién sabe, un amor verdadero. Preparen sus corazones para una jornada donde el valor se encuentra con la compasión, donde el dolor del pasado abre camino a la esperanza del futuro. Esta es una historia de redención que sucedió en los tiempos del México de antaño, cuando las apariencias sociales ocultaban dramas profundos, pero también cuando la bondad genuina aún tenía el poder de transformar vidas. Antes de continuar, Mindocentis, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Tu presencia aquí significa mucho para nosotros. El amanecer llegaba despacio sobre la ciudad de San Miguel de Allende, en el corazón del Bajío guanajuatense, cuando el año de 1857 apenas comenzaba. Era una región próspera, donde las haciendas cafetaleras se extendían por las colinas como un mar verde oscuro, y donde el olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma de los granos secándose al sol en los patios. Allí, entre las casas de comerciantes, pequeños tenderos y funcionarios públicos, estaba la residencia de los Hernández. No era una casa grande, ni particularmente bonita. Construida en mampostería de piedra y cal, tenía paredes gruesas encaladas de blanco que ya amarilleaban con el tiempo, ventanas de madera pintadas de azul descolorido y un tejado de tejas coloniales rojas. Un pequeño jardín frontal, más descuidado que cultivado, separaba la construcción de la calle empedrada. En la parte trasera había un patio estrecho con un pozo, un lavadero de piedra para lavar ropa y un guayabo viejo que daba frutos agrios. Era allí donde vivía Leonora Hernández, una joven de 19 años, cuyos ojos verdes guardaban una tristeza antigua desproporcionada para su edad. Desde que podía recordar, su vida había sido una sucesión interminable de quehaceres domésticos, órdenes secas y silencios pesados. Se levantaba antes de que saliera el sol, cuando el cielo aún tenía ese tono violeta que precede al amanecer, y su día solo terminaba cuando la última vela se apagaba, ya entrada la noche. Aquel miércoles de abril, como en todos los demás, Leonora se levantó al primer canto del gallo. El colchón de paja donde dormía, en un cuartito estrecho en la parte trasera de la casa, rechinó cuando ella se movió. No había almohada, solo una cobija delgada doblada bajo su cabeza. Las paredes del cuarto eran desnudas, sin cuadros ni adornos. Una caja vieja de madera guardaba sus 3 mudas de ropa, todas remendadas múltiples veces. Una ventana pequeña, sin cortina, dejaba entrar el frío de la madrugada. Se vistió rápidamente con un vestido gris de algodón grueso, ya raído en las mangas y en el dobladillo. Se ató el cabello castaño oscuro en un chongo apretado, sujetándolo con un pedazo de cinta gastada. Se calzó las alpargatas viejas, cuyas suelas estaban casi completamente desgastadas, y salió del cuarto con pasos silenciosos. La casa aún dormía, pero ella sabía que tenía poco tiempo antes de que su padre se despertara exigiendo el café listo. La cocina estaba en la parte de atrás de la casa, un cuarto amplio con estufa de leña, una mesa larga de madera manchada por el uso y estantes donde estaban los pocos utensilios domésticos. Leonora encendió el fuego con ramitas secas y leña que ella misma había cortado la víspera.
Mientras las llamas prendían, fue a buscar agua al pozo del patio. El cubo de madera pesaba en sus brazos delgados cuando lo sacó lleno, pero estaba acostumbrada. Vertió parte del agua en una tetera de hierro y la puso sobre el fuego para hervir. Mientras esperaba, comenzó a preparar la masa del pan, harina de trigo, un poco de sal, levadura natural que ella misma cultivaba en una olla de barro. Sus manos trabajaban con movimientos automáticos, aprendidos a través de años de repetición. No había placer en ese trabajo, solo la conciencia de que si no lo hacía, habría consecuencias. Don Genaro Hernández se despertó cuando el sol ya pintaba rayas doradas en las paredes de su cuarto. Era un hombre de 45 años, alto y de hombros anchos, con cabello negro empezando a encanecer en las sienes y un bigote espeso, bien recortado. Sus ojos eran pequeños y oscuros, siempre observando, siempre juzgando. Se vestía con esmero incluso en casa, como convenía a un escribano del registro civil municipal, posición que ocupaba hacía 15 años y que le daba cierto prestigio en la pequeña comunidad. Se levantó de la cama matrimonial que ocupaba solo desde que enviudó, 12 años antes, cuando Leonora tenía apenas 7 años de edad. Su esposa, doña Amalia, había muerto de complicaciones tras un parto fallido. El niño tampoco había sobrevivido. Desde entonces, don Genaro había criado a su única hija con una dureza que él mismo justificaba como necesaria. Una niña sin madre necesitaba mano dura, les decía a los vecinos, cuando éstos rara vez osaban comentar algo sobre el trato que le daba a su hija. Se vistió con pantalones oscuros, camisa blanca almidonada y chaleco café. Se ató el pañuelo al cuello con cuidado. Se revisó en el espejo pequeño colgado en la pared y se dirigió al comedor. Leonora ya estaba allí de pie junto a la mesa puesta esperando. El café humeaba en una taza de porcelana. Había pan fresco partido en pedazos, mantequilla en un jarrito de barro y un trozo de queso curado. «Te tardaste hoy», dijo don Genaro sin mirar a su hija, sentándose en la cabecera de la mesa. Su voz era grave y tenía ese tono de permanente desaprobación que Leonora conocía tan bien. «Perdón, padre, el fuego tardó en prender», respondió ella bajito, con las manos entrelazadas al frente del cuerpo, la cabeza ligeramente baja. Sabía que no servía de nada explicar que se había levantado antes del amanecer, que había trabajado sin parar. Cualquier justificación era interpretada como excusa, como pereza. «Siempre una excusa», murmuró él, mordiendo el pan con fuerza. Masticó en silencio por unos minutos, luego señaló la taza. «Este café está aguado, parece agua sucia. ¿Cuántas veces tengo que decirte que quiero el café cargado?» «Voy a hacer otro, padre», dijo Leonora, prontamente tomando la taza. «Sí, padre». Leonora permaneció de pie mientras él comía, como siempre hacía. No se sentaba a la mesa a menos que él lo ordenara, lo que rara vez sucedía. Lo observaba de reojo, notando la manera en que sus manos grandes sostenían el pan, cómo sus ojos recorrían cada detalle de la mesa, buscando algo por lo que pudiera criticar. Había un patrón en esas mañanas. Él siempre encontraba algo mal. «Este queso está reseco de las orillas, no lo cubriste bien», dijo él después de unos minutos. «Disculpe, padre, tendré más cuidado». «Cuidado. Siempre es cuestión de cuidado contigo. Si fueras más atenta, más dedicada, las cosas no estarían así». Él hizo una pausa. Bebió el café que había considerado aguado y continuó. «Tu madre nunca dejaba las cosas descuidadas así. Era una mujer de verdad. Sabía el valor del trabajo bien hecho». Leonora no respondió. Había aprendido que era mejor así. Cualquier palabra podía ser interpretada como atrevimiento, como falta de respeto. Y don Genaro no toleraba el irrespeto. Sus castigos venían en forma de más trabajo, de privaciones o en los días peores, de palabras tan cortantes que dejaban heridas invisibles más profundas que cualquier golpe físico.
Después del desayuno, don Genaro partió hacia el registro civil como hacía todas las mañanas, excepto los domingos. Se puso el saco gris oscuro, se colocó el sombrero de fieltro y tomó el portafolios de cuero donde llevaba documentos. Salió sin despedirse, sin una mirada atrás. La puerta se cerró con un sonido definitivo y Leonora finalmente sintió sus hombros relajarse un poco. Pero no había tiempo para descansar. La lista de tareas era interminable. Primero recogió la loza del café y llevó todo a la cocina. Calentó agua en una palangana grande, raspó el jabón de ceniza en una tabla y comenzó a lavar cada pieza con cuidado. El agua estaba demasiado caliente y le ardía en las manos, que tenían pequeños cortes y callos de tanto trabajo, pero ella no se quejaba. El dolor era algo con lo que había aprendido a convivir desde pequeña. Después de la loza, barrió toda la casa, la sala de estar, con sus muebles oscuros y austeros, el cuarto de su padre, el pasillo estrecho. Pasó el trapeador húmedo por el suelo de tablas anchas, limpió los muebles con un trapo viejo, sacudió los tapetes por la ventana, tosiendo con el polvo que se levantaba. Cada movimiento era mecánico, repetido tantas veces, que su cuerpo ejecutaba las tareas casi sin que su mente necesitara guiar. Cuando terminó la limpieza interna, fue al patio. Había ropa acumulada para lavar. Se arremangó el vestido, llenó el lavadero de piedra con agua del pozo y comenzó a fregar cada pieza contra la superficie áspera. Camisas de su padre, siempre blancas y que necesitaban quedar impecables. Sus propias ropas sencillas, sábanas, fundas de almohada, toallas. El jabón de ceniza le ardía en las heridas de las manos, pero ella seguía frotando con fuerza, escurriendo el agua, enjuagando. El sol subía en el cielo y el calor empezaba a apretar. Abril aún guardaba el calor del final del verano. Leonora sentía el sudor escurrir por la espalda, pegándole el vestido a la piel. No había brisa en ese patio rodeado por muros altos. El único sonido era el del agua salpicando, el roce de la ropa mojada y de lejos el murmullo de la calle donde la gente pasaba con sus vidas normales. Mientras trabajaba, su mente divagaba, pensaba en cómo sería tener una vida diferente. No soñaba con lujos o riquezas. Sus aspiraciones eran más sencillas: poder dormir hasta más tarde alguna vez, tener un momento de descanso sin culpa, quizás tener una amiga con quien conversar, alguien que le preguntara cómo había estado su día. Pero esos pensamientos venían acompañados de una tristeza resignada, porque ella sabía que no había escapatoria para ella. Su padre le había dejado muy claro a lo largo de los años que ella tenía una deuda con él. Él la había criado solo después de la muerte de su madre. Le había dado comida, techo, ropa. Esas cosas no venían de gratis. Ella necesitaba pagar con trabajo, con obediencia, con gratitud eterna. Cualquier queja era ingratitud. Cualquier cansancio era pereza. Cualquier deseo de vida propia era egoísmo imperdonable. Leonora tenía pocos recuerdos de su madre. Fragmentos, en realidad, imágenes borrosas como pinturas descoloridas por el tiempo. Se acordaba de manos suaves peinando su cabello, de una voz cantando bajito, una canción de cuna, de un olor a lavanda que impregnaba los vestidos de doña Amalia. Pero esos momentos eran tan raros en su memoria que a veces dudaba si eran reales o solo fantasías que había creado para mitigar la soledad. Lo que más recordaba con dolorosa claridad era el día en que todo cambió. Tenía 7 años. Se había despertado en medio de la noche con gritos que venían del cuarto de sus padres. Corrió hasta allí y encontró a varias mujeres alrededor de la cama. Su padre con el rostro blanco recargado en la pared, doña Rosa, la partera, con las manos ensangrentadas. Su madre estaba acostada, muy pálida, muy quieta, demasiado quieta. «Vuelve a tu cuarto, niña»,
había dicho una de las mujeres con voz áspera, empujándola hacia afuera. Pero antes de que la puerta se cerrara, Leonora había visto. Había visto la sábana siendo jalada sobre el rostro de su madre. Había visto al niño pequeño, a su lado, que no lloraba. Había visto la mirada vacía de su padre, una mirada que nunca más sería la misma. En los días que siguieron al entierro, la casa se llenó de parientes lejanos y vecinos trayendo comida y palabras de consuelo. Pero cuando todos se fueron, cuando la vida tuvo que continuar, don Genaro se encerró en una dura concha de silencio y amargura. Y Leonora, una niña de 7 años que también había perdido a su madre, no encontró consuelo en su padre, encontró exigencias. «Vas a tener que ayudar ahora», había dicho él unos días después del funeral con voz sin emoción. «Ya no hay quien cuide la casa, ya eres señorita, puedes empezar a ser útil». Y ella ya necesitaba ser útil. Había comenzado con tareas sencillas, arreglar su propia cama, ayudar a secar la loza, barrer el patio, pero las responsabilidades crecieron rápidamente. A los 8 años ya cocinaba comidas básicas. A los 9 lavaba ropa sola. A los 10 cuidaba la casa entera sin ayuda. Y cada año que pasaba, las exigencias de don Genaro aumentaban, mientras sus palabras de reconocimiento o afecto desaparecían completamente. Leonora a veces se preguntaba si su padre la culpaba. La culpaba por haber sobrevivido mientras la madre y el bebé murieron. La culpaba por no ser el hijo varón que él quizás deseaba. La culpaba simplemente por existir, por ser un recordatorio constante de aquel día terrible. Pero esas preguntas no tenían respuesta y hacerlas solo aumentaba el dolor. Entonces ella había aprendido a no pensar demasiado, a simplemente continuar día tras día. Leonora no tenía amigas, no por elección, sino porque su padre no lo permitía. «Muchachas decentes no andan paseando por la calle como vagabundas», decía él siempre que ella mencionaba en los primeros años el deseo de jugar con otros niños del vecindario. «Tú tienes trabajo que hacer aquí». Y así, mientras otras niñas de su edad asistían a fiestas de cumpleaños, paseaban los domingos en la plaza, participaban en grupos de bordado o de lectura, Leonora permanecía confinada en casa. Su única salida regular era la misa de domingo, pero incluso allí ella no podía socializar. Su padre la mantenía a su lado durante toda la misa e inmediatamente, después de la bendición final, la tomaba del brazo y regresaban a casa. Las vecinas a veces se detenían a conversar en la calle cuando Leonora estaba sacudiendo tapetes en la ventana o barriendo la banqueta. Eran mujeres bondadosas, como doña Marta, que vivía 3 casas más adelante y siempre tenía una sonrisa amable, o doña Inés, la costurera de la calle paralela, que ofrecía retazos de tela para que Leonora remendara su ropa. Pero esas conversaciones eran breves, superficiales, porque don Genaro no aprobaba la cercanía con los vecinos. «Vecino bueno es vecino distante», decía él. «No quiero que le des confianza a esa gente. Van a empezar a meter la nariz en nuestra vida, a hacer preguntas, a esparcir chismes. Mantén la distancia». Entonces, Leonora la mantenía. Agradecía educadamente los saludos, aceptaba las ofertas de tela con una sonrisa tímida, pero nunca se demoraba en conversaciones, nunca abría su corazón, nunca se quejaba, porque sabía que cualquier palabra suya podría llegar a oídos de su padre y las consecuencias serían terribles. El resultado era una soledad profunda, una sensación de estar permanentemente separada del resto del mundo por una pared invisible. Leonora veía la vida suceder a su alrededor, oía risas que venían de otras casas, observaba grupos de jóvenes pasando alegremente por la calle, pero ella no formaba parte de aquello. Era como ser un fantasma presente, pero no realmente participante de la vida. Por la noche, cuando se acostaba en su colchón duro y jalaba la cobija delgada hasta la barbilla,
Leonora a veces lloraba silenciosamente. No eran lágrimas dramáticas o sollozos fuertes. Eran lágrimas calladas de pura extenuación y tristeza. Lágrimas de quien carga un peso que nadie ve, un sufrimiento que nadie reconoce. En la oscuridad del cuartito, ella se permitía hacer una pregunta que nunca haría en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué su vida tenía que ser así? Una vez por semana, los miércoles, Leonora tenía permiso para ir al mercado municipal a comprar víveres. Era la única ocasión en que salía de casa sola, y aunque la tarea estaba cargada de responsabilidades e instrucciones rígidas de su padre, ella secretamente esperaba ese día como si fuera una pequeña aventura. Aquel miércoles de abril, Leonora se levantó aún más temprano de lo habitual. Preparó el café de su padre, se lo sirvió, esperó a que él partiera al trabajo. Entonces, tomó la canasta de mimbre grande, contó cuidadosamente las monedas que él había dejado sobre la mesa de la cocina, anotadas en una lista con valores exactos para cada artículo, y salió. El mercado municipal de San Miguel de Allende quedaba a unos 15 minutos de caminata. Era un edificio amplio de paredes encaladas, con un techo alto sostenido por vigas de madera oscura. Dentro, decenas de puestos vendían de todo: frutas, verduras, carnes, pescados traídos de la costa, quesos, dulces, telas, utensilios. El olor era una mezcla de tierra fresca, carnes curadas, especias y el leve olor a descomposición que siempre acompañaba a mercados de ese tipo. Leonora seguía siempre la misma ruta, visitando a los mismos vendedores, comprando las mismas cosas. Su padre le había dejado claro que ella no debía probar novedades o gastar un centavo más de lo necesario. Cualquier desvío resultaría en castigo. Pero aún así, esos minutos caminando entre los puestos, observando a la gente, escuchando las conversaciones, eran preciosos. Se detuvo primero en el puesto de don Tobías, un hombre mayor que vendía frutas y verduras. Tenía la piel curtida por el sol, manos gruesas de trabajador rural y una sonrisa siempre lista. «Buenos días, muchacha Leonora», la saludó él alegremente. «Buenos días, don Tobías. Necesito papas, cebollas, jitomates y una calabaza pequeña», respondió ella consultando la lista. Mientras él separaba los productos, pesando cuidadosamente en su balanza antigua, hizo conversación. «¿Y cómo va la salud? Tienes cara de cansada, muchacha». «Estoy bien, gracias», mintió Leonora educadamente. «Tu padre te está tratando bien porque estás muy delgada, muy pálida. Una muchacha de tu edad debería tener más color en el rostro». Leonora sintió el corazón oprimirse. Sabía que don Tobías hablaba con preocupación genuina, pero no podía permitirse confiar. «Está todo bien. Es solo el calor que me anda cansando». Él no pareció convencido, pero no insistió. Envolvió las compras en papel estraza, ató con un cordel y se las entregó. «Si necesitas cualquier cosa, puedes hablar conmigo, ¿oíste? A veces uno necesita ayuda y le da vergüenza pedirla». «Gracias, don Tobías. Tengo que irme». Siguió hacia otros puestos: el del carnicero, donde compró un trozo pequeño de carne seca; el de la tienda de abarrotes, donde tomó harina de maíz y masa; el de la vendedora de quesos, una señora gorda de mejillas rosadas que siempre le ofrecía una rebanada para probar. Leonora estaba terminando sus compras, la canasta ya pesada en el brazo, cuando tropezó con alguien al doblar una esquina entre dos puestos. El impacto fue leve, pero suficiente para hacerla perder el equilibrio. Sintió que iba a caer, la canasta resbalando de su brazo cuando una mano firme sujetó su codo, estabilizándola. «Cuidado», dijo una voz masculina, grave y gentil al mismo tiempo. Leonora levantó los ojos y vio a un hombre alto. Debía tener unos 40 y tantos años, vestido con ropa de calidad, pantalones oscuros bien cortados, camisa blanca inmaculada, chaleco color vino y una sobrecasaca negra.
Usaba sombrero de fieltro fino y tenía un anillo de oro en el dedo anular. Pero lo que más llamó la atención fueron sus ojos grises, atentos, con pequeñas arrugas en las comisuras que sugerían a alguien que sonreía con frecuencia. «Perdón, señor, no estaba viendo por dónde iba», dijo Leonora rápidamente, bajando los ojos y dando un paso atrás. Su primera reacción siempre era disculparse, asumir la culpa incluso cuando no era suya. «No necesita disculparse. Fue un accidente», respondió el hombre sonriendo levemente. «Está bien». Ella hizo ademán de seguir adelante, pero él habló de nuevo. «Esa canasta parece demasiado pesada para que la cargue sola». Leonora sintió el rostro enrojecer. No estaba acostumbrada a las gentilezas, especialmente de extraños. «No es necesario, señor. Vivo cerca de aquí, puedo cargarla. Estoy seguro de que puede», dijo él con un tono que no era condescendiente, sino genuinamente respetuoso. «Pero aún así, si me lo permite, me gustaría ayudar. Mi carruaje está afuera». La oferta era tentadora. La canasta realmente pesaba y sus brazos ya le dolían, pero Leonora sabía que no podía aceptar. Su padre se pondría furioso si supiera que ella había aceptado un aventón de un extraño. Pensaría cosas terribles, la acusaría de comportamiento impropio. «Es muy amable de su parte, pero no puedo aceptar. Mi padre no estaría contento si supiera que acepté la ayuda de un desconocido». El hombre asintió comprensivamente. «Su padre es sabio al protegerla, pero permítame al menos presentarme. Soy don Tomás Enrique Alcántara, licenciado Alcántara. Soy dueño de la Hacienda Santa Cecilia, a unos 10 kilómetros de aquí. Vine a la ciudad a atender algunos negocios en el banco y aprovechar para comprar algunas cosas en el mercado. Ahora ya no soy un completo extraño, ¿verdad, licenciado?». Leonora sintió una mezcla de sorpresa e intimidación. Nunca había conversado con alguien de una posición tan distinguida antes. Hizo una pequeña reverencia torpe. «Es un honor, licenciado. Mi nombre es Leonora Hernández. Mi padre es don Genaro Hernández, escribano del Registro Civil Municipal». «Mucho gusto en conocerla, señorita Hernández», dijo el licenciado con cordialidad. «Y ahora que nos conocemos propiamente, sigo pensando que debería permitir que la ayude. No sería caballeroso de mi parte dejar a una señorita cargar ese peso sola». Leonora dudó. Había algo en la voz de aquel hombre, en la manera en que la miraba, no con la superioridad que esperaría de alguien de su posición, sino con respeto genuino que la hacía querer confiar, pero el miedo a las consecuencias pesaba más. «Licenciado, de verdad le agradezco, pero mi casa queda muy cerca». Don Tomás Enrique percibió la tensión en su voz, el miedo mal disimulado. Sus años de vida le habían enseñado a leer a las personas, y había algo en aquella joven delgada, de ojos asustados, que le incomodaba. No era solo timidez, era algo más profundo, más perturbador. «Muy bien», dijo él suavemente, no queriendo presionarla. «Pero al menos permítame que cargue su canasta hasta la salida del mercado. Así no estará aceptando un aventón de un extraño, solo un gesto de cortesía dentro de un lugar público». Leonora consideró aquello, no parecía tan arriesgado, y sus brazos realmente le dolían. «Está bien, gracias». Él tomó la canasta de sus manos con cuidado, como si el peso no fuera nada para él, y comenzaron a caminar lado a lado en dirección a la salida. Había tanta gente en el mercado que nadie les prestaba particular atención. Pero Leonora aún se sentía incómoda, como si estuviera haciendo algo mal. «Su padre es el escribano Hernández», dijo el licenciado mientras caminaban. «Ya tuve el placer de tratar con él algunas veces en el registro civil. Un hombre muy competente en su trabajo». «Sí, señor, mi padre se toma sus responsabilidades muy en serio», respondió Leonora, eligiendo las palabras con cuidado. «Sí, señor, somos solo nosotros dos. Mi madre falleció cuando yo era niña.
Lo lamento mucho. Perder a la madre joven debe haber sido difícil. Leonora no respondió. No sabía qué decir. Sí, había sido difícil, pero no de la manera que él imaginaba. La dificultad no estaba solo en la pérdida en sí, sino en todo lo que vino después. Llegaron a la salida del mercado, donde la luz del sol entraba fuerte, iluminando la plaza de enfrente. Un carruaje elegante estaba estacionado allí, jalado por 2 caballos bayos bien cuidados. Un cochero uniformado esperaba pacientemente en el asiento delantero. «Aquí tiene», dijo el licenciado, devolviendo la canasta a Leonora con cuidado. «Sí, señor». Él tocó levemente el ala de su sombrero en despedida. Un gesto elegante. «Fue un placer conocerla, señorita Hernández. Que tenga un buen día». «Igualmente, licenciado». Leonora comenzó a alejarse, pero después de unos pasos sintió un impulso inexplicable de mirar hacia atrás. Él aún estaba allí, observándola con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Preocupación, quizás? ¿Curiosidad? Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió levemente y luego entró en el carruaje. Durante todo el camino de regreso a casa, Leonora pensó en aquel encuentro. Había sido tan breve, tan insignificante en el gran esquema de las cosas, pero había dejado una impresión extraña. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había tratado con gentileza, sin esperar nada a cambio, sin exigir, sin criticar, solo ofreciendo ayuda. Era una sensación tan inusual que casi no sabía cómo procesarla. Los días siguientes transcurrieron como siempre. Levantarse antes del amanecer, preparar el café, servir al padre, limpiar la casa, lavar ropa, cocinar, coser, remendar. Las semanas se fundían unas en otras, en una monotonía gris, puntuada solo por las críticas constantes de don Genaro. «Esta sopa está desabrida, el suelo no está lo suficientemente limpio, veo polvo en la esquina de allí, planchaste mi camisa chueca, está arrugada por la espalda, tu postura es pésima, endereza esos hombros, pareces una vieja jorobada». Cada palabra era como un peso adicional sobre los hombros de Leonora. Ella intentaba hacer todo perfectamente, pero la perfección era un blanco móvil que siempre quedaba fuera de su alcance. Cuando una cosa estaba bien, otra estaba mal. Cuando todo parecía en orden, su padre inventaba nuevos estándares, nuevas exigencias. No había descanso ni los domingos. Después de la misa, que duraba 1 hora, don Genaro esperaba que el almuerzo estuviera listo. Por la tarde, Leonora planchaba ropa, remendaba calcetines, arreglaba sábanas. Él descansaba en el sillón, leyendo el periódico o libros de derecho, mientras ella trabajaba sin parar. Una tarde de sábado, 3 semanas después de su encuentro con el licenciado en el mercado, algo diferente sucedió. Leonora estaba en el patio tendiendo sábanas en el tendedero cuando escuchó la voz de su padre llamando desde la cocina. «Leonora, ven aquí ahora». El tono no era el habitual de impaciencia irritada. Era algo peor, rabia fría y controlada. Leonora sintió el estómago hundirse, soltó la sábana que sostenía y corrió hacia adentro. Don Genaro estaba en la cocina sosteniendo una taza rota. Era una de las tazas buenas, de porcelana blanca con flores azules, parte de un juego que había pertenecido a la madre de Leonora y que era guardado con celo. «¿Rompiste esto?», preguntó él, la voz baja pero cargada de amenaza. Leonora miró la taza y sintió el corazón acelerarse. Recordaba vagamente haberla lavado la víspera, haberla puesto en el armario. Debió haberse resbalado y caído, rompiendo el asa. «Padre, yo no sabía que estaba rota. Debió haber pasado cuando la guardé anoche. Lo siento mucho». «Lo sientes mucho». Él repitió las palabras con escarnio. «Esta taza pertenecía a tu madre. Era parte del juego que ella ganó de boda. Y tú, descuidada, como siempre la rompiste». «Fue un accidente, padre. Yo no quise».
¿Accidente? Claro, porque eres torpe, descuidada, no tienes cuidado con nada. Él colocó la taza sobre la mesa con fuerza, haciendo un ruido seco. ¿Sabes cuánto vale este juego? ¿Sabes cuánto costaría reemplazarlo? Pero claro que no sabes. Tú no tienes noción del valor de las cosas, porque nunca has tenido que trabajar de verdad para conseguir nada. Pero yo trabajo, padre, trabajo todos los días. ¿Trabajas? Él rió, un sonido amargo. ¿A esto le llamas trabajo? Hacer lo que cualquier mujer de verdad hace naturalmente. Esto es tu obligación. No me vengas a pedir crédito por cumplir lo mínimo esperado de ti. Leonora sabía que debía quedarse callada, pero algo en ella se reveló. Quizás era el cansancio acumulado, quizás era la injusticia flagrante de sus palabras. No estoy pidiendo crédito, solo dije que fue un accidente. La expresión de don Genaro cambió. Sus ojos se oscurecieron y él dio un paso hacia su hija. ¿Me estás contestando? ¿Me estás levantando la voz? No, padre, yo solo. Tú solo nada. Te estás volviendo atrevida, insolente. Él le apuntó el dedo en la cara. ¿Crees que porque estás creciendo puedes desafiarme? ¿Crees que ya no necesitas disciplina? No creí nada, disculpe. Las disculpas no arreglan la taza, las disculpas no borran la falta de respeto. Él se dio la vuelta y tomó el cinturón que estaba colgado en un clavo al lado de la puerta de la cocina. Era un cinturón grueso de cuero que él usaba solo en ocasiones especiales, pero que Leonora conocía bien, conocía el dolor que causaba. «Padre, por favor», comenzó ella, la voz temblándole, pero sabía que las súplicas no servían de nada. «Extiende la mano». Era siempre así. Él nunca golpeaba donde las marcas pudieran ser vistas por otros. Las manos, los brazos, la espalda, lugares que la ropa cubría. Don Genaro sabía ser meticuloso en su crueldad. Leonora extendió la mano derecha temblando. Cerró los ojos con fuerza cuando el cinturón bajó, cortando el aire con un silbido antes de chasquear contra su palma. El dolor fue agudo, ardiente, irradiando por el brazo. Ella se mordió el labio para no gritar. Extendió la mano izquierda. Otro golpe igualmente violento. Lágrimas escurrían de sus ojos, pero ella no emitió sonido. Sabía que demostrar debilidad solo prolongaría el castigo. Esto te servirá de lección para que tengas más cuidado y para que pienses 2 veces antes de contestarme. ¿Entendiste? Sí, padre, logró decir con la voz estrangulada. Ahora ve a terminar tu trabajo y no quiero escuchar más tus excusas patéticas. Leonora salió de la cocina con las manos ardiendo. Fue hasta el lavadero en el patio y las sumergió en el agua fría que había sobrado del lavado de la ropa. El agua alivió un poco el dolor, pero no las lágrimas, que ahora fluían libremente. No eran lágrimas solo por el dolor físico, sino por la humillación, por la injusticia, por la soledad abrumadora de no tener a nadie a quien recurrir. Se quedó allí parada por largos minutos, las manos sumergidas, mirando el cielo azul sobre el patio. Era un día bonito, soleado, con algunas nubes blancas flotando perezosamente. El mundo allá afuera continuaba indiferente a su sufrimiento. Pájaros cantaban en los árboles vecinos. Ella podía escuchar voces distantes de niños jugando en algún lugar cercano. La vida seguía su curso normal para todos, excepto para ella. Cuando finalmente secó las lágrimas y volvió adentro, don Genaro estaba en la sala leyendo el periódico, como si nada hubiera pasado. Para él, aquello era simplemente disciplina necesaria. Para Leonora, era una capa más de dolor añadida a una herida que nunca cicatrizaba. El miércoles siguiente, Leonora fue al mercado, como de costumbre. Sus manos aún tenían marcas moradas de los golpes de cinturón, así que ella tuvo el cuidado de mantener las mangas del vestido bajadas, cubriéndolas. No quería que nadie viera, no quería preguntas.
Compró los artículos de la lista metódicamente, evitando conversación innecesaria, incluso con los vendedores que intentaban ser amigables. Don Tobías notó su silencio más pronunciado de lo habitual, pero lo respetó, solo comentando que esperaba que ella estuviera bien. Estaba casi terminando cuando escuchó aquella voz familiar detrás de ella. «Señorita Hernández, qué sorpresa tan agradable encontrarla de nuevo». Leonora se dio la vuelta y vio al licenciado don Tomás Enrique. Él estaba vestido elegantemente, como la primera vez, pero hoy llevaba un bastón con empuñadura de plata, más por estilo que por necesidad, aparentemente. «Licenciado», lo saludó ella con una pequeña reverencia, manteniendo los brazos cerca del cuerpo para que las mangas no se subieran. «¿Cómo ha estado?» «Espero que bien», dijo él con esa sonrisa amable que Leonora recordaba. «Bien, gracias». «Muy bien, gracias. Vine de nuevo a la ciudad para asuntos bancarios y aproveché para pasar por el mercado. Se ha vuelto un hábito mío. Los miércoles». Él hizo una pausa, observándola con esos ojos grises atentos. «Puedo comentar que se ve un poco cansada. No quiero ser invasivo, pero me preocupo por el bienestar de las personas». «Estoy bien. Solo un poco de trabajo acumulado en casa», respondió ella rápidamente, evitando su mirada. «Su padre la mantiene muy ocupada, me imagino. Es mi deber ayudar. Somos solo nosotros dos». Don Tomás Enrique asintió lentamente. Había algo en la manera en que ella hablaba, en la forma en que mantenía los brazos rígidos a los lados del cuerpo, en la tensión en sus hombros que le incomodaba. Era médico de formación, aunque ya no practicaba desde que había heredado las tierras y el título, y sus años tratando pacientes le habían enseñado a reconocer señales de sufrimiento que iban más allá de lo físico. «Señorita Hernández, perdóneme si estoy siendo muy directo, pero ¿está usted bien?». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie nunca preguntaba eso. Nadie realmente quería saber. Y ciertamente nadie preguntaba con ese tono de preocupación genuina. Por un momento terrible, Leonora sintió que iba a desmoronarse allí mismo, que iba a contar todo, derramar todos aquellos años de sufrimiento para aquel extraño gentil, pero no podía, no debía. «Sí, licenciado, estoy bien, pero gracias por la preocupación». Él no pareció convencido, pero no insistió. «Muy bien, pero me gustaría hacerle una petición, si me lo permite». «Una petición. Estoy buscando a alguien para ayudar en la casa grande de mi hacienda. Mi ama de llaves, doña Clemencia, está mayor y necesita ayuda. El trabajo sería supervisar a algunas criadas, ayudar con la administración doméstica, cosas de ese tipo». «Pensé en usted». Leonora parpadeó, incierta si había oído correctamente. «¿Usted me está ofreciendo un empleo?» «Sí, un empleo honesto, con salario justo, alojamiento en la hacienda y alimentación incluida. Doña Clemencia sería su supervisora inmediata, pero el ambiente es respetuoso. Trato a mis empleados con dignidad». La mente de Leonora disparó en varias direcciones al mismo tiempo. Un empleo, lejos de casa, lejos de su padre. La posibilidad parecía tan distante de la realidad que por un momento ella pensó estar soñando. «No sé qué decir. Mi padre...». Naturalmente hablaría con su padre primero, obtendría su permiso formal. No haría nada a sus espaldas, pero me gustaría saber si usted tendría interés antes de hacer la propuesta oficial. Interés. Leonora habría vendido su alma al diablo por una oportunidad de escapar de aquella casa, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué diría su padre? Él nunca lo permitiría. Se pondría furioso por la simple sugerencia. «Licenciado, es una oferta muy generosa, pero mi padre me necesita en casa. Él ya no tiene a nadie más para cuidar de las cosas domésticas». «Comprendo, pero quizás él podría considerarlo si se le presentara como una oportunidad para usted,
una oportunidad de aprender, de tener una posición respetable en una hacienda importante, y el salario que usted recibiera podría ayudar con los gastos familiares. Leonora quería creer, quería tener esperanza, pero conocía a su padre demasiado bien. No creo que él vaya a aceptar. Déjeme al menos intentarlo. Puedo visitar su casa mañana por la noche, después del horario de trabajo del registro civil, y hacer la propuesta formalmente. Si él se niega, al menos lo intentamos. ¿Qué le parece? Era arriesgado. Su padre podía interpretar aquello como una conspiración de ella, como ingratitud. Podía castigarla por haberle dado esperanzas al licenciado, pero al mismo tiempo, una parte de ella, una parte pequeña y valiente que había sobrevivido a todos aquellos años, susurraba, ¿y si su padre aceptara? Si usted cree apropiado hablar con mi padre, no me opondré, dijo ella finalmente, la voz apenas por encima de un susurro. Excelente. Entonces mañana por la noche, alrededor de las 7, haré una visita. ¿Dónde es su casa? Leonora dio la dirección, sintiendo como si estuviera haciendo algo prohibido, peligroso. Cuando se despidió del licenciado y salió del mercado, sus piernas le temblaban tanto que apenas podía caminar bien. ¿Qué había hecho? Había plantado una semilla que podría crecer en liberación o en desastre. No había cómo saber. Durante todo el camino de regreso a casa y por el resto del día y la noche, aquel pensamiento la consumió. Durmió mal, despertándose varias veces con el estómago revuelto de ansiedad. A la mañana siguiente, jueves, preparó el café de su padre en silencio, temiendo que él de alguna forma ya supiera, que pudiera leer en su rostro la traición que ella sentía que estaba cometiendo. Pero don Genaro no notó nada diferente. Se quejó de que el café estaba demasiado tibio, criticó el pan por estar demasiado pequeño y se fue al trabajo como siempre. Leonora pasó el día en un estado de nerviosismo creciente. Limpió la casa con aún más cuidado de lo habitual. Cocinó la cena con atención meticulosa. Quería que todo estuviera perfecto cuando el licenciado llegara, no por impresionarlo, sino para no darle a su padre ninguna excusa para estar de mal humor. A las 7 de aquella noche de jueves, puntualmente, golpes firmes en la puerta resonaron por la casa. Don Genaro, que había terminado la cena hacía poco y estaba en la sala fumando su pipa, levantó los ojos sorprendido. «¿Quién será?», murmuró levantándose. «Leonora, quédate en la cocina. Voy a ver quién es». Leonora obedeció, pero se quedó cerca de la puerta de la cocina, desde donde podía escuchar todo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Escuchó la puerta abrirse, escuchó la voz de su padre, y entonces la voz del licenciado, educada y respetuosa. «Buenas noches. Mi nombre es don Tomás Enrique Alcántara, licenciado Alcántara. Me gustaría hablar con el señor don Genaro Hernández, si está disponible». Hubo un momento de silencio. Entonces don Genaro respondió con un tono completamente diferente al que usaba normalmente, un tono respetuoso, casi servil. «Licenciado, qué honor. Por favor, pase. Leonora, ven aquí, tenemos visita importante». Leonora se secó las manos rápidamente en el delantal y entró en la sala. El licenciado estaba de pie cerca de la puerta, sosteniendo su sombrero elegantemente. Cuando la vio, hizo un leve ademán de reconocimiento, pero no dijo nada que indicara encuentros anteriores. «Leonora, ofrézcale una silla al licenciado. Trae café», ordenó don Genaro. De repente, todo solicitud. La presencia de alguien de posición social elevada transformaba completamente su comportamiento. «No es necesario café, gracias», dijo el licenciado gentilmente. «No quiero quitarle mucho de su tiempo». «¿Negocios? Por favor, siéntese, licenciado. Me siento honrado». Don Genaro indicó el mejor sillón de la sala. Don Tomás Enrique se sentó.
manteniendo una postura erguida, pero no rígida. Leonora se quedó de pie en un rincón, con las manos entrelazadas al frente del cuerpo, apenas atreviéndose a respirar. «Señor Hernández, vine aquí porque estoy buscando a alguien para trabajar en mi hacienda, específicamente para ayudar con la administración de la casa grande. Mi ama de llaves está mayor y necesita asistencia. Encontré a su hija en el mercado esta semana y me impresionó su postura respetuosa y educada. Me gustaría ofrecerle una posición». Don Genaro parpadeó, procesando la información. ¿Una posición en la hacienda Santa Cecilia? Exactamente. El trabajo incluiría supervisión de otras criadas, ayuda con inventarios domésticos, organización de comidas y eventos. Nada excesivamente pesado. El salario sería de 1,000 pesos al mes. 1,000 pesos al mes sería una cantidad considerable para la época, especialmente para trabajo doméstico. Leonora vio los ojos de su padre brillar con interés, pero luego él los entrecerró desconfiadamente. «Es una oferta generosa, licenciado, pero no entiendo por qué mi hija específicamente ciertamente tiene otras opciones más calificadas. La calificación puede ser enseñada, el carácter no, y su hija me pareció tener buen carácter. Además, sé que es hija de un funcionario público respetado. Eso habla bien de su crianza». La lisonja funcionó. Don Genaro enderezó los hombros, claramente satisfecho, pero aún había vacilación. «Usted entiende que mi hija cuida de mi casa. Sin ella, yo me quedaría sin nadie para las tareas domésticas». «Comprendo perfectamente, y me gustaría ofrecer una compensación por ese inconveniente. Puedo pagarle por adelantado 3 meses de salario que usted quedaría libre de usar, como mejor le pareciera. Eso le daría tiempo para hacer otros arreglos domésticos. $300, 0 pesos adelantados». Leonora vio la codicia flameando en los ojos de su padre. Aquella cantidad era significativa, más de lo que él ganaba en 2 meses en el registro civil, pero él era demasiado astuto para aceptar inmediatamente. «Es una propuesta interesante», dijo don Genaro lentamente, acariciándose la barbilla. «Pero necesito pensar en el bienestar de mi hija. Ella es joven, inexperta, nunca ha vivido lejos de casa. ¿Cómo puedo estar seguro de que será bien tratada?» «Una preocupación legítima de cualquier padre», respondió el licenciado con calma. «Puedo asegurarle que mi hacienda es administrada con principios cristianos. Doña Clemencia, el ama de llaves, es como una segunda madre para las muchachas que trabajan ahí. Hay reglas estrictas de comportamiento y moralidad. Su hija tendría una habitación propia, limpia y segura. Las comidas son abundantes y nutritivas. Y naturalmente, usted sería bienvenido a visitarla siempre que lo deseara, con previo aviso». Don Genaro asintió lentamente. «Y en cuanto al periodo de trabajo, sería permanente. Podemos empezar con un periodo experimental de 6 meses. Si después de ese tiempo cualquiera de las partes no está satisfecha, el contrato puede rescindirse sin penalidades». Era una trampa perfecta. Don Tomás había pensado en cada objeción posible y tenía la respuesta lista. Leonora observaba todo con una mezcla de esperanza y terror. No osaba mirar directamente a ninguno de los 2 hombres, pero sentía el peso de la negociación de su futuro, sucediendo delante de ella como si fuera un objeto, no una persona. «Leonora», dijo don Genaro de repente volteándose hacia ella. Ella sabía, si demostraba mucho entusiasmo, él sospecharía. Si parecía renuente, él podría negarse por orgullo. Necesitaba encontrar el equilibrio exacto. «Si usted cree que es una buena oportunidad, papá, yo obedeceré su decisión», dijo ella cuidadosamente, manteniendo la voz neutra. Don Genaro volvió su atención hacia don Tomás. «Necesito un día para pensarlo, señor don Tomás. Es una decisión importante. Naturalmente comprendo perfectamente». Don Tomás se levantó, tomando su sombrero.
Volveré mañana por la noche, a la misma hora, para escuchar su respuesta. Si está de acuerdo, podemos preparar la documentación apropiada y su hija podría empezar ya el próximo domingo después de la misa. Domingo, tan pronto. Cuanto antes empiece, más pronto se adaptará. Pero, como dije, estoy abierto a ajustes, si usted prefiere otro día. No, el domingo puede servir, si estoy de acuerdo, claro, perfectamente comprensible. Entonces, hasta mañana, don Genaro. Fue un placer conocerlo. Don Tomás hizo un gesto elegante de despedida. Luego miró brevemente a Leonora. Señorita Leonora, buenas noches. Buenas noches. Señor don Tomás, respondió ella bajito. Don Genaro acompañó a don Tomás hasta la puerta, haciendo reverencias y agradecimientos exagerados. Cuando la puerta se cerró, él se quedó ahí parado por un largo momento pensativo. Vuelve a la cocina, termina de limpiar, dijo finalmente sin mirar a Leonora. Ella obedeció en silencio, pero dentro de sí una tormenta de emociones giraba. Había esperanza, sí, pero también miedo paralizante. ¿Y si su papá aceptaba y aquello era solo cambiar una prisión por otra? ¿Y si él se negaba y se enfurecía con ella por haberle dado ideas a don Tomás? No había forma de prever. Leonora apenas durmió aquella noche. Se quedó acostada en su colchón duro, mirando el techo oscuro, imaginando posibilidades. Intentó no permitirse demasiada esperanza, porque la esperanza podía ser aplastada y el dolor sería insoportable. Pero era imposible no pensar, no imaginar cómo sería tener una habitación propia, trabajar con otras personas, tal vez hasta hacer amigas, ganar su propio dinero. A la mañana siguiente, viernes, don Genaro estaba más silencioso de lo habitual. Comió su desayuno sin hacer las críticas acostumbradas, lo que de cierta forma era aún más desconcertante. Leonora no conseguía leer su expresión, no sabía lo que él estaba pensando. Antes de salir para el trabajo, él se detuvo en la puerta y la miró por un largo momento. Preguntó abruptamente. La pregunta la sorprendió. Él raramente preguntaba lo que ella quería. «Yo haré lo que usted decida que es mejor, papá». No es eso lo que pregunté. ¿Quieres ir a trabajar a la hacienda de don Tomás? Leonora sintió que estaba en un precipicio. La verdad podía ser peligrosa, pero mentir también. Decidió por honestidad cautelosa. Si usted cree que es una buena oportunidad para mí, yo estaría dispuesta a intentar. Él continuó mirándola, luego asintió una vez bruscamente. Voy a aceptar la oferta. El dinero será útil y tal vez sea tiempo de que aprendas a valerte por ti misma en el mundo. No puedo cuidar de ti para siempre. Cuidar. La palabra sonó absurda viniendo de él, pero Leonora no dijo nada. Sí, papá. Gracias. No me agradezcas aún. Vamos a ver si consigues mantener ese empleo o si me vas a avergonzar con tu incompetencia. Él tomó el sombrero. Esta noche, cuando venga don Tomás, le diré que acepto. Tú partes el domingo por la mañana, prepara tus cosas. Y entonces él salió, dejando a Leonora sola con un torbellino de emociones. Había sucedido, realmente había sucedido. Ella se iba a dejar aquella casa, aquel papá, aquella vida de sufrimiento silencioso. Debería estar feliz, pero lo que sentía era más complejo. Alivio mezclado con miedo, esperanza aderezada con incertidumbre. Pasó el día en algo como un trance, ejecutando sus tareas automáticamente mientras su mente procesaba la realidad. Domingo, faltaban solo 2 días. 2 días hasta que su vida cambiara completamente. Cuando llegó la noche y don Tomás apareció nuevamente, la conversación fue breve y formal. Don Genaro aceptó la oferta. Recibió el adelanto en billetes cuidadosamente contados. Firmó un documento simple que don Tomás había traído. Quedó acordado que el domingo por la mañana, después de la misa, un carruaje vendría a buscar a Leonora. Cuidaré bien de su hija, don Genaro.
Tiene mi palabra, dijo don Tomás al despedirse. Espero que sí y espero que ella no lo decepcione, respondió don Genaro. Cuando la puerta se cerró por segunda vez y don Tomás se fue, don Genaro contó el dinero nuevamente, una sonrisa satisfecha en los labios. 1000 pesos. No está nada mal en serio. Él no miró a Leonora, no preguntó cómo se sentía, no ofreció palabras de aliento o preocupación paternal. Simplemente guardó el dinero y fue para su habitación. Para él, aquello era solo una transacción financiera bien sucedida. Sábado amaneció nublado, con amenaza de lluvia en el aire. Leonora se despertó con un nudo en el estómago. Hoy sería su último día completo en aquella casa. Mañana su vida cambiaría. Ejecutó sus tareas matinales como siempre, pero todo parecía diferente ahora, cargado de significado de despedida. Cada objeto que tocaba, cada habitación que limpiaba, era por última vez. Debería sentir tristeza, pero ¿cómo sentir tristeza por dejar un lugar donde nunca fue realmente querida? Su papá había dicho que ella debería preparar sus cosas, pero ¿qué exactamente llevar? Tenía tan poco. Sus 3 cambios de ropa, todos viejos y remendados, un peine de madera que había sido de su mamá, un rosario que ganó en la primera comunión, un pañuelo bordado, la única cosa bonita que poseía, hecho por su mamá cuando ella era bebé, era todo lo que tenía de valor material o sentimental. Dobló cada pieza con cuidado y colocó todo en un bulto viejo de tela. Pesaba casi nada. La vida entera de una persona de 19 años cabía en un envoltorio que apenas hacía volumen. Por la tarde, mientras don Genaro dormitaba en su sillón, Leonora salió brevemente a la calle. Quería despedirse de algunas personas, aunque superficialmente. Fue hasta la casa de doña Marta, la vecina amable. «Doña Marta», dijo cuando la señora apareció en la puerta, «vine a despedirme. Voy a trabajar en una hacienda a partir de mañana». «¿Trabajar? Pero qué repentino, muchacha», respondió doña Marta, sorprendida. «Sí, señora». Doña Marta miró a Leonora con aquellos ojos que veían demasiado, que entendían cosas no dichas. «Entonces te deseo suerte. Espero que sea un lugar bueno, donde te traten bien. Espero también. Gracias por siempre haber sido amable conmigo. Cuídate, muchacha. Y si necesitas cualquier cosa mismo, manda un recado». Era lo más cercano que tenía de alguien preocupándose, y Leonora guardó aquellas palabras en el corazón. Aquella noche la cena fue silenciosa. Don Genaro comió, mirando para el plato, no para su hija. Cuando terminó, dijo apenas: «Estate lista temprano mañana. El carruaje viene después de la misa». «Sí, papá». ¿Y Leonora? Él pausó, como si las palabras costaran salir. «No me avergüences. Trabaja bien, demuestra que tienes valor». No era cariño, no era preocupación paternal genuina, era apenas otra forma de presión, de exigencia. Ella fue para su cuartito por última vez. Se acostó en el colchón que conocía cada imperfección. Se cubrió con la cobija delgada y familiar. Las paredes desnudas que había mirado por tantos años parecían observarla de vuelta, testigos silenciosos de tanto sufrimiento. Cerró los ojos e hizo una oración silenciosa. No pidió felicidad, no osaba tanto. Pidió apenas que el nuevo lugar fuera mejor que el actual, que las personas fueran menos crueles, que pudiera tener un poco de paz. Era un pedido pequeño, pero para alguien que había vivido como ella, era todo. El domingo amaneció claro, con un sol brillante que parecía prometer nuevos comienzos. Leonora se despertó antes del amanecer por última vez en aquella casa. Se vistió con su mejor vestido, que en realidad era apenas el menos remendado de los 3 que poseía. Se recogió el cabello cuidadosamente, se lavó el rostro con agua fría, preparó el café de su papá. Por última vez. Mientras el agua hervía, miró alrededor de la cocina donde había pasado tantas horas. Conocía cada olla,
Cada grieta en las paredes, cada mancha en la mesa de madera. Habría nostalgia, ¿no? Exactamente. Pero había la extrañeza de dejar lo conocido por lo desconocido. Don Genaro bajó vestido para la misa. Tomó su café en silencio. Leonora comió un pedazo pequeño de pan, aunque su estómago estaba demasiado revuelto para realmente sentir hambre. Fueron a la misa, caminando lado a lado, pero separados por un abismo invisible. La iglesia estaba llena, como siempre, los domingos. Personas que Leonora conocía de vista, pero con quienes nunca realmente había conversado. Se sentó al lado de su papá, se arrodilló cuando era apropiado, rezó las oraciones de siempre, pero su mente estaba lejos, imaginando lo que vendría a continuación. Después de la misa, mientras otros feligreses se reunían en el atrio de la iglesia para conversar, don Genaro llevó a Leonora directamente hacia afuera. Allí, esperando en la calle, estaba un carruaje elegante, tirado por 2 caballos. El mismo cochero que Leonora había visto cuando conoció a don Tomás estaba en el asiento delantero. «Don Genaro, señorita Leonora», preguntó el hombre educadamente. «Soy Benito, cochero de don Tomás. Vine a buscarlos. Solo ella va», dijo don Genaro bruscamente. «No comprendo, señorita». Leonora entregó su bulto pequeño que Benito acomodó en la parte trasera del carruaje. Entonces ella se volteó hacia su papá. Debería abrazarlo, besarlo, pero no había nada de eso entre ellos. Nunca lo hubo. «Adiós, papá», dijo ella simplemente. Don Genaro la miró por un largo momento. Había algo en sus ojos que Leonora no conseguía descifrar. ¿Arrepentimiento? No, no era eso. Tal vez apenas la conciencia de que ella representaba una fuente de ingresos domésticos que ahora se iba. «Compórtate como se debe, recuerda quién eres», dijo él finalmente. Eran instrucciones, no palabras de cariño. Leonora lo sintió y entonces, antes de que pudiera arrepentirse, entró en el carruaje. Benito cerró la puerta y subió al asiento del cochero. Con un leve chasquido de las riendas, los caballos comenzaron a andar. Leonora miró por la ventana del carruaje. Vio a su papá quedando atrás, una figura solitaria en sus ropas oscuras de domingo. Vio la casa donde había crecido alejándose, vio la calle familiar, los vecinos, la iglesia, todo quedando cada vez más pequeño hasta desaparecer cuando el carruaje dobló una esquina, y entonces comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, exactamente, sino lágrimas de liberación. Tantos años guardando todo dentro, tantos años sin permitirse sentir. Ahora, sola en el carruaje, dejó las lágrimas fluir libremente. Lloró por la niña que había sido, que había perdido a su mamá y nunca había encontrado consuelo. Lloró por la joven que se había vuelto quebrada, pero no destruida. Y lloró por la incertidumbre aterradora del futuro. La hacienda Santa Cecilia quedaba a unos 10 kilómetros de Taxco. El camino era de terracería, pasando por colinas onduladas cubiertas de cafetales. Era principios de mayo, y las plantas estaban cargadas de frutos verdes que madurarían en los meses siguientes. El valle de Oaxaca era el corazón de la producción de café del país, y aquella riqueza era visible en cada hacienda grande que pasaban. Leonora se secó las lágrimas y comenzó a observar el paisaje por la ventana. Raramente había salido de Taxco, y nunca para tan lejos. Todo parecía más grande, más abierto que el pequeño mundo en que había vivido confinada. El cielo era inmenso, azul brillante, con nubes blancas. Las colinas se extendían en todas direcciones, cubiertas por el verde intenso del café. Pasaron por otras propiedades menores, casas modestas de colonos, pequeñas ventas a la orilla del camino. Niños jugaban en los patios, saludando al carruaje elegante que pasaba. Leonora saludaba de vuelta tímidamente, una sonrisa pequeña tocando sus labios por primera vez en mucho tiempo.
Después de unos 40 minutos de viaje, el camino comenzó a subir una colina más alta. En la cima, la vista se abrió dramáticamente y allí, extendiéndose por el valle abajo, estaba la hacienda Santa Cecilia. Era impresionante. Un portón de piedra marcaba la entrada con el nombre de la hacienda grabado en letras elegantes. El camino particular serpenteaba por entre cafetales perfectamente alineados hasta llegar a la casa grande que quedaba en el centro de la propiedad, como una joya en un escenario verde. La casa grande era una construcción majestuosa de 2 pisos, con paredes blancas encaladas y ventanas con marcos pintados de azul oscuro. Había balcones amplios en los 2 pisos, sostenidos por columnas gruesas. El techo de tejas rojas brillaba al sol. Jardines bien cuidados rodeaban la casa, con flores coloridas, árboles frutales y un laguito donde patos nadaban tranquilamente. Alrededor de la casa principal había varias otras construcciones. Las barracas que aún albergaban a algunos peones, a pesar de las leyes recientes que comenzaban a cambiar el sistema. Las casas de los trabajadores libres, las bodegas de procesamiento de café, establos, una capillita pequeña, pero bonita, y lo que parecía ser una escuela. Era un mundo completo, una comunidad autocontenida, y sería allí donde Leonora viviría ahora. El carruaje se detuvo frente a la casa grande. Benito bajó y abrió la puerta para Leonora, ofreciéndole la mano para ayudarla a bajar. Ella aceptó, sus piernas un poco temblorosas después del viaje y de la ansiedad. «Bienvenida a la hacienda Santa Cecilia, señorita», dijo Benito con una sonrisa gentil. «Dejo su bulto aquí». «Gracias», murmuró Leonora, mirando alrededor con ojos muy abiertos. No necesitó esperar mucho. La puerta principal de la casa se abrió y 2 mujeres salieron. La primera era anciana. Debía tener unos 65 años, baja y un poco encorvada, pero con ojos vivos y atentos. Usaba un vestido oscuro, simple, pero limpio, y tenía el cabello cano recogido en un chongo apretado. La segunda era más joven, tal vez 30 años, más alta y de porte robusto, con un rostro amigable. «Usted debe ser Leonora», dijo la mujer más vieja, la voz firme, a pesar de la edad. «Soy doña Clemencia de la Cruz, ama de llaves de esta casa hace 37 años. Y esta es Ceferina, una de las sirvientas. Bienvenida». «Muchas gracias, doña Clemencia», respondió Leonora, haciendo una pequeña reverencia. «Nada de reverencias innecesarias aquí, muchacha. Somos todos trabajadores. Venga, le voy a mostrar la casa y su habitación». Doña Clemencia se volteó hacia Ceferina. «Tome su bulto». «Yo puedo cargarlo», comenzó Leonora, pero doña Clemencia negó con la cabeza. «Ceferina lo va a cargar. Usted es nueva y aún se está ambientando. Venga». Entraron en la casa grande. El interior era impresionante para alguien acostumbrada a la modestia de la casa de don Genaro. El recibidor tenía piso de tablas anchas de madera encerada que brillaba. Había muebles de jacarandá oscuro, candelabros de cristal, cuadros en las paredes. Todo olía a cera de abeja y flores frescas. «La casa tiene 16 habitaciones», explicó doña Clemencia mientras caminaban. «Don Tomás vive solo desde que enviudó hace 8 años, pero mantiene todo en orden. Recibe visitas importantes a veces, autoridades del Estado, otros hacendados. Por eso necesita estar siempre impecable». Subieron una escalera ancha que llevaba al segundo piso. El barandal era de madera trabajada, lisa, bajo la palma de la mano de Leonora. «Aquí arriba quedan las habitaciones principales», continuó doña Clemencia. «La habitación de don Tomás, habitaciones de huéspedes, la oficina. Usted no necesitará cuidar de esos. Otras sirvientas hacen eso. Su trabajo será diferente». Pasaron por las habitaciones principales y llegaron a un pasillo lateral más pequeño. Al final de él, doña Clemencia
abrió una puerta que revelaba una escalera más estrecha, claramente de servicio. Esta escalera lleva a las habitaciones de los empleados que quedan en el ático, explicó. Subieron. En la cima había un pasillo con varias puertas. Doña Clemencia abrió una de ellas. Era una habitación pequeña, pero para Leonora pareció un palacio. Tenía una ventana de verdad con vidrio y cortina sencilla, una cama con colchón de verdad, no solo paja, un baúl pequeño para guardar cosas, una silla, una mesita minúscula, una jarra y palangana para lavarse. Y estaba limpio, oliendo a jabón y aire fresco. «Es aquí donde va a dormir», dijo doña Clemencia. «Comparte el baño en el pasillo con las otras muchachas, pero la habitación es solo suya. Don Tomás hace cuestión de que cada empleado tenga privacidad». Leonora apenas podía creerlo. Una habitación solo suya, una cama de verdad, ventana con cortina. Es maravilloso», consiguió decir la voz embargada. Doña Clemencia la miró con atención, notando la emoción desproporcionada para algo tan simple. «Muchacha, ¿cómo era su vida antes?» «Diferente», respondió Leonora vagamente, no queriendo hablar sobre su papá. Doña Clemencia no insistió, pero sus ojos experimentados ya habían visto muchas muchachas maltratadas por la vida. Había algo en aquella Leonora que despertaba su compasión, algo más allá de la timidez natural. «Muy bien, la dejo que se acomode un poco, guarde sus cosas, descanse. Dentro de una hora, Seferina vendrá a buscarla para el almuerzo. Comemos todos juntos en la cocina, los empleados de la casa. Después del almuerzo conversaremos sobre sus tareas. Por hoy puede apenas ambientarse. Gracias, doña Clemencia. Usted es muy amable. No es amabilidad, es decencia. Aquí usted será tratada con respeto si trabaja bien. Don Tomás es un hombre justo. No tolera pereza, pero tampoco tolera crueldad. Es un buen lugar para quien quiere trabajar honestamente». Cuando doña Clemencia salió, cerrando la puerta detrás de sí, Leonora se quedó sola en su habitación por primera vez. Se sentó en la orilla de la cama, las manos temblando. Tocó el colchón, apretándolo levemente. Era suave, relleno con algo más confortable que paja. Había una sábana limpia, una cobija de lana, una almohada de verdad. Se levantó y fue hasta la ventana. La abrió y el aire fresco entró, trayendo el olor de flores y café. La vista era linda. Podía ver los cafetales extendiéndose hasta lejos. Podía ver a los trabajadores como puntos pequeños entre las hileras verdes. Podía ver el cielo inmenso. Por primera vez en muchos años, Leonora se permitió sentir algo parecido con esperanza. Tal vez, solo tal vez, su vida pudiera ser diferente aquí. Tal vez pudiera descubrir quién era más allá de la hija maltratada. Tal vez pudiera tener paz. Abrió su bulto y comenzó a guardar sus pocas posesiones en el baúl. Cada pieza doblada con cuidado, cada objeto colocado con reverencia. Cuando terminó, el baúl aún estaba prácticamente vacío, pero no importaba. No eran posesiones materiales las que definían a una persona. Se sentó en la silla cerca de la ventana y apenas observó el movimiento allá afuera. Vio a Benito cuidando de los caballos, vio a mujeres trabajando en una huerta a lo lejos, vio a niños, hijos de los trabajadores, probablemente jugando cerca de una de las casas menores. Había vida aquí, vida real, personas viviendo sus rutinas. Un golpecito en la puerta la hizo sobresaltar. «Señorita Leonora, soy Seferina. Vine a buscarla para el almuerzo». Leonora abrió la puerta y vio a la muchacha sonriendo. «Por favor, ¿puede llamarme solo Leonora?» «Está bien, Leonora. Ven. Debes tener hambre. Doña Rita hizo mole de olla hoy. Está delicioso». Bajaron juntas, Seferina hablando animadamente sobre la hacienda, explicando quién era quién, dónde quedaba cada cosa. Era tan diferente de la soledad silenciosa que Leonora conocía. Había conversación, había calor humano,
La cocina era enorme, con una estufa gigante de leña, mesas largas y varias personas ya sentadas comiendo. El olor de la comida hacía el estómago de Leonora rugir, recordándole que apenas había comido en el desayuno. «Gente, esta es Leonora, la nueva ayudante de doña Clemencia», anunció Ceferina. Varias cabezas se voltearon, varias sonrisas de bienvenida, varios saludos. Leonora sintió el rostro enrojecer con la atención, pero respondió educadamente a cada uno. Se sentó en un lugar que Ceferina indicó y recibió un plato abundante. Mole de olla, arroz blanco, frijoles refritos, nopales, tortillas, naranja, más comida en una comida de lo que a veces veía en días enteros en casa. «Come, muchacha», dijo una mujer negra más vieja que debía ser doña Rita, la cocinera, y Leonora comió hasta sentirse satisfecha por primera vez en años. Después del almuerzo, doña Clemencia llevó a Leonora para un tour más completo de la casa grande, explicando sus responsabilidades. Como don Tomás había dicho, el trabajo no era excesivamente pesado, pero requería organización y atención a los detalles. «Usted será mi asistente directa», explicó el ama de llaves mientras caminaban por los pasillos. «Mantengo un inventario de todo el menaje de casa. Ropa de cama, toallas, vajilla, cubiertos, víveres. Todo necesita ser registrado, controlado. Estoy envejeciendo. Mi vista ya no es lo que era. Mi memoria a veces falla. Usted me va a ayudar con esas tareas». Le mostraron a Leonora la despensa. Una habitación grande con estantes del piso al techo llenos de víveres organizados, costales de harina, arroz y frijol, latas de conservas, frascos de dulces, quesos curados, colgados, longanizas, azúcar en grandes barriles, todo etiquetado, todo en su lugar. Cada semana hacemos un conteo, anotamos lo que fue usado, lo que necesita ser repuesto. ¿Usted sabe escribir? «Sé sí, doña Clemencia. Mi mamá me enseñó las primeras letras y aprendí más leyendo la Biblia». «Óptimo. Eso facilita mucho. También necesitará supervisar a las sirvientas que limpian las habitaciones de huéspedes, garantizar que todo esté perfecto cuando recibamos visitas y ayudará a planear los menús de las comidas formales cuando don Tomás reciba». Eran responsabilidades significativas, mucho más que simplemente limpiar y cocinar. Era trabajo que requería inteligencia, organización. Leonora sintió una punzada de nerviosismo, pero también de orgullo. Alguien confiaba en ella con tareas importantes. Los días siguientes fueron de aprendizaje intenso. Doña Clemencia era paciente, pero exigente. Enseñaba cada detalle, cada sistema, cada expectativa. Leonora absorbía todo como una esponja determinada a probar su valor. Conoció a los otros empleados mejor. Además de Ceferina, había Josefina y Amelia, otras dos sirvientas. Había Benito el cochero y su hijo Samuel, que cuidaba de los caballos. Doña Rita reinaba en la cocina con ayuda de dos muchachas más jóvenes, Cecilia y María. Había también trabajadores en los campos, pero a esos Leonora los veía menos. Todos eran cordiales, algunos más cálidos que otros. Ceferina, especialmente, parecía determinada a hacer amistad. Por la noche, cuando el trabajo terminaba y las empleadas se reunían en sus habitaciones o en el pequeño patio de atrás, Ceferina se sentaba con Leonora y conversaba sobre todo y nada. «Eres muy callada», comentó una noche después de casi una semana. «Siempre escuché más de lo que hablo. No hay problema en eso, solo tengo curiosidad sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿Cómo era tu vida antes?» Leonora dudó. No quería mentir, pero tampoco quería revelar demasiado. Vivía en Taxco con mi papá, cuidaba de su casa y su mamá murió cuando yo era niña. Lo siento mucho. Ceferina hizo una pausa. «Tu papá era bueno contigo». La pregunta era demasiado directa para ser ignorada, pero Leonora aún no estaba lista para aquella conversación.
Hizo lo mejor que pudo, supongo. Seferina la miró con ojos que veían demasiado, pero no presionó. Bueno, estás aquí ahora, y aquí es diferente. Don Tomás es justo. Doña Clemencia es rígida, pero justa también. Si trabajas bien, serás tratada bien. Ya lo he notado. Esto es diferente de lo que conocía. ¿Diferente cómo diferente? Bueno, dijo Leonora simplemente. Leonora había trabajado en la hacienda por casi 2 semanas, cuando finalmente vio a don Tomás Enrique nuevamente. Él había estado viajando a la capital cuando ella llegó, cuidando de negocios, y solo había regresado aquella mañana de lunes. Leonora estaba en la oficina del ama de llaves, una pequeña habitación al lado de la despensa, donde doña Clemencia mantenía sus registros cuando escuchó pasos firmes en el pasillo. La puerta estaba abierta y ella vio a don Tomás pasar cargando un maletín de cuero. Él se detuvo al notar movimiento en la habitación y regresó. Doña Clemencia, la saludó él con una sonrisa. «Qué gusto verla. ¿Cómo están las cosas?» «Todo en orden, señor don Tomás. Bienvenido de vuelta. El viaje fue bueno, cansado, pero productivo. ¿Y nuestra nueva ayudante, cómo se está adaptando?» «Muy bien, señor. Es diligente y aprende rápido». Doña Clemencia hizo un gesto para Leonora, que estaba sentada a la pequeña mesa, donde trabajaba en los inventarios. «Leonora, ven a saludar a don Tomás como se debe». Leonora se levantó, se alisó el mandil y se aproximó. Hizo una reverencia educada. «Señor don Tomás, es un honor verlo nuevamente, señorita Leonora. O debo decir solo Leonora, ya que trabajamos juntos ahora». Su sonrisa era cálida, genuina. «Estoy feliz de verla aquí. Doña Clemencia dice que le está yendo bien. Estoy intentando hacer mi mejor esfuerzo, señor. ¿Y la habitación? ¿Está cómoda? ¿Tiene todo lo que necesita?» La preocupación genuina en su voz sorprendió a Leonora. Los patrones no solían preguntar sobre el confort de los empleados. «Sí, señor, está muy bien. Mejor de lo que...» Ella se detuvo, percibiendo que iba a revelar demasiado, mejor de lo que estaba acostumbrada. Él completó gentilmente. «Me alegra escuchar eso. Creo que las personas trabajan mejor cuando son bien tratadas. Si necesita cualquier cosa, no dude en hablar con doña Clemencia y ella me informará». «Gracias, señor don Tomás». Él asintió y estaba a punto de seguir adelante cuando se detuvo nuevamente. «Leonora, ¿su papá envió alguna correspondencia?» Preguntó cómo está. La pregunta tomó a Leonora desprevenida. Correspondencia. La idea de que don Genaro se importaría lo suficiente para escribir, preguntando por ella, era risible. «No, señor, pero no esperaba que enviara. Es un hombre muy ocupado». Algo pasó por el rostro de don Tomás, una expresión que Leonora no consiguió interpretar. ¿Desaprobación? ¿Pena? Comprendo. Bueno, si quiere enviarle noticias a él, puede usar el correo de la hacienda. Es solo pedirle a doña Clemencia. «Gracias, señor». Él hizo un gesto de despedida y siguió adelante. Cuando sus pasos se alejaron en el pasillo, doña Clemencia miró a Leonora con curiosidad. ¿Su papá realmente no mandó noticias ni un recado preguntando si llegó bien? «No, doña Clemencia, pero está todo bien. Como dije, él está ocupado». El ama de llaves negó con la cabeza lentamente. «Padre que no pregunta por su hija no es padre, es una ausencia con nombre. Pero no voy a juzgar. Cada familia tiene sus particularidades». Leonora volvió al trabajo, pero las palabras quedaron resonando en su mente. Don Genaro no era ausencia con el nombre, era presencia opresora, peso constante, y ella estaba aliviada por no haber recibido correspondencia de él. Cada día sin noticias era un día de paz. Las semanas se transformaron en meses. Mayo dio paso a junio y junio a julio. El invierno llegó al valle de Oaxaca, trayendo mañanas heladas y noches frías. Pero el trabajo en la hacienda continuaba su ritmo constante. Leonora se adaptó completamente a sus responsabilidades.
Los inventarios que doña Clemencia le había enseñado a hacer ahora eran casi enteramente de ella. El ama de llaves, aliviada de parte de la carga, se concentraba en otras tareas y en entrenar a Leonora para eventualmente asumir aún más responsabilidades. «Tengo 67 años», dijo doña Clemencia cierta tarde mientras tomaba un té en la cocina. «No voy a durar para siempre en este trabajo. Don Tomás sabe eso. Ya conversamos sobre mi eventual jubilación». La revelación dejó a Leonora aturdida. «Pero, doña Clemencia, aún hay tanto que no sé y aprenderá. Tiene tiempo. No voy a ningún lado tan pronto, pero es bueno que sepa. Don Tomás ve potencial en usted. No lo decepcione». Leonora tomaba la confianza depositada en ella con seriedad. Trabajaba largas horas, pero no le importaba. El trabajo aquí tenía propósito, tenía reconocimiento. Cuando hacía algo bien, recibía elogios. Cuando cometía errores, recibía corrección gentil y oportunidad de aprender. Era un mundo completamente diferente. Sus interacciones con don Tomás eran breves, pero siempre corteses. Él preguntaba ocasionalmente cómo estaba, si había algo que necesitara, si estaba satisfecha. Leonora siempre respondía afirmativamente, aún medio sorprendida de que alguien de su posición se importara. Una tarde de agosto, Leonora estaba supervisando la limpieza de una de las habitaciones de huéspedes cuando don Tomás pasó por el pasillo. Se detuvo al verla verificando si la sirvienta había pulido adecuadamente los muebles. «Claro, señor don Tomás». Ella instruyó a la sirvienta a continuar y siguió a don Tomás hasta su oficina, una habitación amplia con estantes llenos de libros y una gran mesa de trabajo. «Siéntese, por favor», dijo él, indicando una silla frente a su mesa. Leonora se sentó, las manos entrelazadas en el regazo, la postura erguida. Quería hablar sobre su desarrollo aquí. «Doña Clemencia me dice que usted excedió las expectativas, que es organizada, confiable y aprende rápidamente. Intento hacer mi mejor esfuerzo, señor. Y ha hecho más que eso. Estoy impresionado». Él hizo una pausa. «También noté que usted no recibió ninguna correspondencia de su papá en todos estos meses, ni visitó su casa los domingos, aunque tiene derecho a hacerlo». Leonora bajó los ojos. «Prefiero quedarme aquí los domingos, señor. Ayudo donde es necesario y uso el tiempo para descansar». «Comprendo, pero no es saludable aislarse completamente. Usted es joven, debería tener vida social, hacer amigas. Tengo amigas aquí. Seferina y las otras muchachas son muy amables. Sí, pero me refiero a salir de la hacienda ocasionalmente, ir al pueblo, a la iglesia, socializar». Él dudó. «Leonora, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Su relación con su papá era buena?». La pregunta directa la dejó sin salida. Podía mentir, pero don Tomás tenía ojos perspicaces. Podía contar toda la verdad, pero eso parecía una traición, una ruptura de algo sagrado, aunque torcido. «Era complicada, señor», dijo ella finalmente. El silencio de Leonora fue respuesta suficiente. Don Tomás Enrique suspiró pesadamente. Sus años como médico, antes de heredar la hacienda y el título, lo habían enseñado a reconocer señales de abuso, y Leonora exhibía muchas. La manera como se encogía cuando había voces altas, como se disculpaba excesivamente por errores mínimos, como trabajaba hasta la extenuación, como si necesitara constantemente probar su valor. «Leonora, usted no necesita contarme detalles si no quiere, pero quiero que sepa algo importante. Usted está segura aquí. Nadie va a lastimarla, física o emocionalmente. Si alguien lo intenta, venga directamente a mí». «Gracias, señor», consiguió decir la voz temblorosa. «Y más, usted no es propiedad de su papá. Sé que las leyes y costumbres de la época dan a los padres autoridad sobre hijas solteras, pero hay límites morales que trascienden leyes». Lágrimas quemaban en los ojos de Leonora, pero ella las contuvo. «¿Por qué es tan amable conmigo? Apenas me conoce.
Conozco lo suficiente. Veo una joven inteligente, trabajadora, que fue tratada injustamente por la vida. Tengo recursos y posición para ayudar. Entonces, ¿por qué no lo haría? Él sonrió gentilmente. Además, no es solo amabilidad, es reconocimiento de valor. Usted es valiosa para esta hacienda, para doña Clemencia, y me atrevo a decir, está comenzando a ser valiosa para mí también. El comentario final fue dicho con simplicidad, pero cargaba peso. Leonora sintió algo extraño en su pecho, una emoción que no sabía nombrar. No sé qué decir. Señor don Tomás, no necesita decir nada. Apenas continúe siendo quien usted es y permítase relajarse un poco. La vida no necesita ser solo trabajo. Hay alegría también, si lo permitimos. Cuando Leonora salió de la oficina minutos después, su mente estaba en un torbellino. Don Tomás era diferente de cualquier hombre que había conocido, respetuoso, gentil, pero también demasiado perceptivo. Veía cosas que ella prefería mantener escondidas, pero en vez de sentirse expuesta de forma vulnerable, se sentía comprendida, y eso era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. En los meses siguientes, algo sutil comenzó a cambiar. Don Tomás buscaba su opinión con más frecuencia. Cuando planeaba recibir invitados, pedía que Leonora ayudara a organizar no solo los aspectos prácticos, sino también los detalles de hospitalidad. Cuando tomaba decisiones sobre la casa, la consultaba. Preguntaba, mostrando muestras de tela. ¿Cree que debemos contratar a otra sirvienta o las que tenemos son suficientes? Leonora, inicialmente dudosa, comenzó a ofrecer sus opiniones genuinas y descubrió que él realmente las consideraba, a veces implementando exactamente sus sugerencias. Diciembre llegó trayendo el calor intenso del verano tropical. La cosecha de café estaba en pleno apogeo y la hacienda hervía de actividad. Pero incluso con el trabajo arduo, había una atmósfera de anticipación. La Navidad se aproximaba y doña Clemencia explicó a Leonora que don Tomás tenía tradiciones especiales para la fecha. Todo año don Tomás organiza una gran cena de Navidad para todos los trabajadores de la hacienda, explicó el ama de llaves. Libres y peones, todos comen juntos. Es una noche de celebración y fraternidad. Comenzamos los preparativos con un mes de anticipación. Leonora fue involucrada completamente en los preparativos. Ayudó a planear el menú: pavo asado, lomo de cerdo, guarniciones variadas, arroz con pasas, ensaladas, frutas cristalizadas, buñuelos, churros, pasteles. Supervisó la limpieza profunda de todo el gran salón donde la cena sería servida. Organizó la decoración con flores frescas, velas y ramas de pino. Era trabajo intenso, pero había alegría en él. Las otras sirvientas cantaban mientras trabajaban, compartían historias de navidades pasadas, reían juntas. Leonora descubrió que le gustaba formar parte de aquello, de pertenecer a algo más grande que sí misma. En Nochebuena, 24 de diciembre, todo el trabajo culminó. El salón estaba transformado. Las mesas largas cubiertas con manteles blancos y decoradas con arreglos florales. La comida estaba lista, exhalando aromas deliciosos de la cocina. Por la noche, cuando todos se reunieron, Leonora quedó impresionada con la magnitud de la celebración. Más de 100 personas llenaban el salón, trabajadores del campo con sus familias, sirvientes de la casa, hasta incluso algunos de los peones que aún vivían en la hacienda. Don Tomás se había vestido formalmente, pero circulaba entre todos con igualdad, saludando a cada persona por el nombre, preguntando por las familias. Cuando llegó hasta donde Leonora estaba, de pie al lado de doña Clemencia, sonrió cálidamente. Leonora, su primera Navidad con nosotros. Espero que sea memorable. Ya lo es, señor don Tomás. Nunca vi nada así. ¿Nunca participó de una cena de Navidad? No. Así.
tan grande, tan alegre, algo pasó por el rostro de él, una sombra de tristeza por aquella revelación de una infancia sin alegrías. Pero entonces sonrió nuevamente. Entonces tendremos que compensar todas las Navidades perdidas, ¿no? Después de que todos estuvieron sentados, don Tomás hizo un breve discurso de bienvenida y gratitud. Entonces, el padre del pueblo, que había sido invitado, hizo una oración y finalmente comenzaron a servir la comida. Leonora comió sentada entre Seferina y doña Clemencia, riendo de las historias que las otras contaban, participando de las conversaciones. Por primera vez en su vida, experimentó lo que era una Navidad de verdad. Calor humano, abundancia compartida, alegría genuina. Más tarde, cuando la comida fue sustituida por dulces y la música comenzó a tocar, algunas personas comenzaron a bailar. Leonora observaba desde su lugar, batiendo el pie al ritmo, en cuando sintió una presencia a su lado. ¿Le gustaría bailar? Don Tomás estaba allí, con la mano extendida educadamente. Leonora sintió el rostro enrojecer. «Yo no sé bailar muy bien, señor. Ni yo. Pero es Navidad, noche de intentar cosas nuevas». Ella miró alrededor. Otros patrones de otras haciendas jamás bailarían con una sirvienta. Pero aquel no era cualquier patrón, y aquella no era cualquier noche. Aceptó su mano y dejó que él la guiara hasta donde otras personas bailaban. Era un vals sencillo, y él lideraba con gracia natural. Leonora tropezó algunas veces, pero él era paciente, susurrando instrucciones, sonriendo cuando ella acertaba. «¿Vio? Está bailando», dijo él después de algunos minutos. «Estoy», respondió ella, riendo por primera vez en tanto.